Elvio Garzón, juez de garantía, fue vocal en el tribunal que condenó a Sergio Uribarri y fue quien votó en minoría en el fallo de la semana pasada, en donde se solicitaba el cumplimiento de la condena. Doctor, buenos días, buenas tardes. Muy buenas tardes, Federico, para vos y para toda la audiencia. Bueno, contame, primero, ¿te esperabas un fallo así de tus colegas en cuanto a al cumplimiento de lo que era lo que todos esperaban, el cumplimiento efectivo de la condena al ex gobernador y al por lo menos al ex ministro, que estaba en una situación más compleja? A ver, como en este caso, como en todas las cuestiones que se someten a un tribunal, uno delibera, uno expone sus argumentos, su postura, y después los colegas pueden compartirla o no. Bueno, en este caso hubo dos posturas que han quedado bien claras y así fue como resultó la resolución. Ha tenido usted una posición bastante crítica, pudimos ver en la comisión de juicio por jurado, para que la audiencia sepa. Juicio por jurado, bueno, está sometido a una reforma, el instituto está sometido a una reforma, que en realidad es un proyecto del Poder Ejecutivo, y ya con el desandar del proceso y el debate, uno tiene la sensación de que el proyecto en definitiva son de sectores de la comunidad judicial, en todo caso, y la firma la puso el Ejecutivo. Primero, quería preguntarle si esto efectivamente usted comparte esta percepción, o hay una reforma concretamente que parte del Poder Ejecutivo. Estamos hablando de sacar los delitos en tentativa. No solo que la comparto, sino que lo expresé públicamente en la comisión. Este es un proyecto en los cuales 2 miembros de la Sala Penal del Superior Tribunal, no los 3, sino 2, el doctor Carubio y la doctora Misaguat, junto con el procurador y el defensor general, son los que de alguna manera han impulsado este proyecto. No lo han firmado, pero sí lo ha firmado la vicegobernadora. Yo sinceramente creo que acá el gobernador Frigerio no tiene absolutamente nada que ver. Y bueno, ellos seguramente con el secretario de Justicia, el doctor Acevedo Miño, han sido la vía por donde se ha canalizado este proyecto. Que le quiero hacer una corrección, si usted me lo permite, Federico, sí. Porque no solamente la tentativa estaría quitando la competencia del juicio por jurado, sino los delitos de abuso sexual. ¿Por qué? Claro, sí. Porque la ley vigente establece que serán sometidos bajo juicio por jurado aquellos delitos cuya pena en su máximo y en abstracto tengan de 20 años o más. El proyecto dice que serán sometidos a aquellos que tengan más de 20 años. Entonces, al decir más de 20 años, quedan afuera todos los delitos de abuso sexual con acceso carnal, que son los delitos que más se juzgan mediante el sistema de juicio por jurado. Esto según la estadística que presentó el propio Poder Judicial. Ponías nombres propios a quienes están, si se quiere, a favor de esta reforma, lo cual llama la atención, porque cuando uno repasa las crónicas de cuando se debatió o se implementó el juicio por jurado, uno podía advertir cierta unanimidad. En comisión usted marcaba que en ese caso García había sido honesto en haber dicho que estaba en contra del minuto 1. Fue el único que públicamente y de frente dijo que él estaba en contra de este sistema de enjuiciamiento penal. ¿Qué pasó en los otros casos? Y en los otros dos, ni el doctor Carubia ni la doctora Misaguá participaron en ese momento, intervinieron. A ver, ustedes recordarán que usted estaba como coordinador de la implementación del Instituto sí, y Juicio del por Jurado. Superior Tribunal de Justicia, no de la Sala Penal. Conveniente aclarar porque el Superior Tribunal de Justicia está integrado por 9 miembros y la Sala Penal por 3. Entonces yo representaba a todo el Superior Tribunal de Justicia. Y usted recordará que una de las actividades que se hizo, organizada por la legislatura, se hizo acá en el Consejo General de Educación, en donde uno de los que habló fue el procurador, habló el defensor general, y de la Sala Penal fueron invitados, pero ninguno por distintos motivos pudo asistir. Y bueno, se lograron los consensos, la mayor
cantidad de consensos posible respecto a determinados puntos y salió una de las mejores leyes del país, no dicha por mí, sino dicha por gente que sabe, que conoce y que constantemente están evaluando, están monitoreando todo lo que es el sistema de juicio por jurado y el sistema judicial en la República Argentina como en Latinoamérica, como es el INESIP y la Asociación Argentina de Juicio por Jurado a nivel nacional. Proyecto que salió, me acuerdo en su momento, en las dos cámaras por unanimidad. Por unanimidad, sí. ¿Cuál es el argumento en todo caso? Porque se ha escuchado poco, o por lo menos se ha expresado poco para afuera el argumento, en este caso del oficialismo, de Juntos por el Cambio, que en su momento votó la implementación junto con el justicialismo cuando era gobierno. A ver, yo sinceramente al único que, es más, no lo escuché, sino que leí alguna crónica por ahí, fue al secretario de Justicia, que habló que Entre Ríos podría ser declarado responsable ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si no cumple los plazos razonables. Y yo le diría que justamente no es por el tema de juicio por jurado que no se cumplen los plazos razonables, habría que ver alguna otra cuestión, a ver de qué manera se puede gestionar, a ver de qué manera se puede reorganizar varias actividades dentro del fuero penal, porque esta reforma se produce justamente en el ámbito del fuero penal, para mejorar y cumplir los plazos razonables. Porque uno puede advertir que en algunos casos están muy preocupados por cumplir los plazos razonables, pero en otros no. Bueno, a eso iba. Ahí parece que es todo como una confusión. Juicio por jurado, plazos razonables, como que una cosa tuviese que ver con la otra. Casualmente la semana pasada se reflotó una reforma en el Código Procesal Penal que tiene que ver con los plazos razonables y entre comillas hablan de la doctrina Cosi por aquel fallo, ¿no? Bueno, el proyecto fija 3 meses para imputar como plazo para imputar a una persona y 1 año para llevar la investigación con posibilidades de prórroga. ¿Cómo ves ese proyecto? A ver, confieso que no lo he visto digamos, en su integridad, pero sí lo que yo puedo decir, ¿por qué hemos llegado a este tema de la modificación del proyecto? Acá hay que hacerse cargo, digamos, como diría un coterráneo tuyo, hay mucha gente que han tenido en la parrilla durante mucho tiempo. El doctor Castrillón dijo eso. El doctor Castrillón, exactamente. Sobre todo aquellos funcionarios políticos, funcionarios públicos que han tenido alguna denuncia, lo han mantenido durante mucho tiempo en la parrilla, investigaciones que se han demorado pudiendo haberse hecho. Sí, el caso Alanís, 18 años, un escándalo. Por ejemplo, que eso viene de hace tiempo. Pero también, a ver, hay una cuestión que esto no hay que escapar. Hay delitos cuya complejidad es, digamos, no se puede investigar en un determinado tiempo, digamos, por llamarlo de un tiempo corto, sino que lleva su tiempo. Vamos a suponer un tema de un enriquecimiento ilícito. El tema de enriquecimiento ilícito, entre que se lo cita a la persona para que pruebe, digamos, el origen de sus bienes, entre que se le imputa, después, entre que se piden oficios, vamos a suponer, a bancos, a entidades que están fuera del país, que no contestan, etcétera, etcétera. Todo eso no se puede llegar a hacer en un margen muy acotado de tiempo. Hay casos y casos, por eso yo creo que se ha llegado a esta reforma, que esta reforma habría que hablarla, verla bien, mirarla bien, porque a lo mejor lo que quieren, desconozco, no tengo bien en claro quiénes son los impulsores, pero a lo mejor lo que quieren es legalizar o legislar el caso Cosi, que el caso Cosi, a mi criterio, yo le he hecho referencia, es muy, pero muy excepcional, pero excepcional en el sentido de excepción me refiero, no porque sea... Pero voy en el sentido de excepción. ¿Por qué? Porque en el fallo Cosi... No es una jurisprudencia. No, sí. Para mí no, por una cuestión. A ver, luego de hacer todo un relato, en el último párrafo, el voto del doctor Carulla dice, teniendo en cuenta, palabras más, palabras menos, ¿no? que ya no existe más prueba para producir y de esa manera poder decidir si se remite a juicio o no, no tiene nada más para producir, ahí sí ya no se tiene que aplicar el artículo 5, el inciso 5 del artículo 397, que es una cosa, pero en la mayoría de los otros casos que se ha invocado, yo por ejemplo,
Te recordará que en la causa Uribarri Cardona Herrero, interviniendo como tribunal de apelación, revoqué el sobreseimiento que había dictado el juez de garantía en base justamente a esta doctrina de Cosi. Pero, a ver, en este caso de Cardona Herrero y Uribarri, en su momento ya se había terminado, se había concluido la IPP, la Fiscalía estaba por presentar la remisión a juicio y además la defensa estaba constantemente pidiendo medidas. Es más, quedaban por producirse unas declaraciones de imputados, de 2 o 3 imputados de la defensa, por ejemplo, de Ulrich, si no me equivoco, y de Cardona Herrero. Entonces, son diferentes las situaciones. En este caso, no había más prueba que producir y el fiscal no había llegado a una conclusión si se llevaba a juicio o no. En este otro ya se estaba produciendo todas las evidencias y ya se estaba por requerir la remisión de la causa a juicio, que es la que se está haciendo ahora. Cuando uno una vez un funcionario judicial me comentaba que los periodistas siempre ponen el ojo o creen que las únicas causas de interés público o son las que tienen que ver con la corrupción, con funcionarios públicos, como que ese fuese todo el campo en el cual opera el sistema penal. Lo cierto es que las reformas que se hacen al Código Procesal Penal siempre terminan dando vuelta sobre causas de corrupción. Entonces la pregunta es, además de esta reforma que ahora se reflota de los plazos razonables, ¿cree usted que hay reformas más urgentes? O sea, lo ubico en el lugar de, si se quiere, ministro de Justicia, diciendo al gobernador, mire, esto es más importante que una reforma de plazos razonables. Yo creo que, a ver, teniendo en cuenta la situación que vivimos a nivel nacional, teniendo en cuenta la situación económica, obviamente que hay cuestiones que son más importantes que esta reforma de plazo razonable. Y en este tema, yo, por ejemplo, lo que diría, volviendo al tema de la ley de juicio por jurado, yo le diría al gobernador, bueno, ya que si quieren modificar la ley de juicio por jurado, ¿por qué no ampliamos la competencia en vez de disminuirla y ponemos los delitos contra la administración pública, los delitos de corrupción, para que sean juzgados por un jurado popular? Hoy en el Congreso de la Nación se va a ventilar y se va a discutir los proyectos de juicio por jurado, entre tantas otras cuestiones que han sido presentados. Eso va a pasar hoy, y un proyecto que establece delitos, la competencia material, delitos cuyas penas superan los 5 años. Amplísimo. Como observador de la justicia y parte de la comunidad judicial e incluso del mundo penal, uno hace un tiempo ve una especie de interna judicial en donde uno puede advertir, incluso de funcionarios dentro del Poder Judicial lo comentan, bueno, si casación dijo tal cosa, es probable que la sala penal se lo dé vuelta, solo por cuestiones hasta personales. No digo toda la sala penal, que generalmente tiene que ver con Carlos y su enfrentamiento con García y estas internas que pueden ser personales o de puntos de vista judiciales diferentes, ¿terminan siendo casi novelas dentro de los tribunales o terminan, si se quiere, bueno, dificultando el servicio de justicia? Por supuesto que repercuten en el servicio de justicia, de eso no hay ninguna duda. Hay gente que no sabe diferenciar bien si alguien tiene algún problema con determinado funcionario o determinada persona, no tiene que mezclar con todo con todo aquellas personas que lo rodean, con todo el contexto. O sea, esto es así, por supuesto que repercute. Acá se pueden hacer muchísimas cosas. Hablo siempre dentro del fuero penal, que es el fuero que conozco. No hablo de otro fuero porque no conozco. Por supuesto que se pueden hacer muchísimas cosas. Pero bueno, a veces, como usted dice, por ego, por envidia, que las hay, pasan estas cosas, suceden estas cosas que terminan perjudicando justamente a quién, al justiciable, a la sociedad, porque lo que no tenemos que olvidarnos nosotros es que somos servidores públicos y se nos paga y muy bien.
entonces tenemos que estar a disposición y tenemos que trabajar denodadamente justamente para brindar ese servicio de justicia. Ese servicio de justicia, y te vuelvo porque me quedó una partecita de los plazos razonables. La reforma del Código Procesal Penal, habla directamente de la investigación, ¿no? Fija plazos para la investigación. Ahora, cuando uno ve también la otra parte del Poder Judicial, digamos, jueces, el Superior Tribunal, no tienen plazos en muchas cuestiones. Y así pasan meses que no se resuelven las cosas y uno no sabe por qué. Tal cual es así. Los plazos aparentemente son para nosotros, pero para muchos casos la sala penal ha resuelto causas, pero con plazos totalmente fenecidos. O sea, esto es así. Basta con corroborar, o sea, seguramente deben tener una estadística en la Secretaría de la Sala Penal y ver de un tiempo a esta parte, a ver cuándo ingresa cada legajo y cuándo lo han resuelto. Eso es público, además. Hay una presidencia nueva en el Supremo Tribunal de Justicia, el doctor Leonardo Portela, que llamó la atención porque asume la vocalía y al poco tiempo se convierte en presidente del cuerpo. ¿Tuvo alguna repercusión el hecho de que una persona tan nueva en el Supremo Tribunal de Justicia lo presida? A ver, repercusión en lo que... Digo repercusión, algún impacto, uno puede decir, quizás le falta experiencia para manejar el cuerpo, o quizás al ser nuevo, por ahí no está contaminado de... Lo único que, por lo que yo he hablado con otras personas, colegas llamó la atención de que justamente por ser el último en ingresar haya sido presidente. Eso no tiene nada que ver que tenga o no las cualidades, eso yo no discuto porque tampoco lo conozco mucho al doctor Portela, pero llamó la atención eso, porque generalmente, no, por lo menos lo que ha indicado la experiencia, excepto el doctor Carbonell, que vendría a ser un ejemplo también, digamos, como Portela, porque usted recordará que Carbonell, sí. El doctor Carbonell ingresó uno de los últimos vocales y también fue presidente. Pero como eso lo eligen sus propios colegas, eso tendrán más elementos que uno, ¿no es cierto? El Consejo de la Magistratura, tuvo una reforma el año pasado que fue cuestionada, pero finalmente después creo que salió con el voto por unanimidad. Esa fue la Fiscalía Anticorrupción. ¿Cómo evalúas el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que aparece siempre con críticas y uno no se sabe bien si las demoras están en el Consejo de la Magistratura o en las otras partes del proceso? Puede ser en el Senado o puede ser el Poder Ejecutivo, que es quien envía el pliego la legislatura. Primera cuestión, yo creo que la demora podría parte de la base de que cuando queda un cargo vacante no se comunica enseguida. Eterno problema. Primera cuestión. Años sin comunicar el cargo de los fiscales que han rendido el año pasado, ¿cuánto hace que estaban vacantes? Por ejemplo, defensores, lo mismo. Ahora, sin ir más lejos, el cargo de casación penal, tras la jubilación del doctor Perotti. Yo desconozco si fue comunicado o no, pero no han llamado a concurso, por ejemplo. Eso por un lado. Por otro lado, también el tema de todo lo que hace a la presentación, al tema de la corrección de antecedentes, impugnaciones y todo lo que se demora también para poder llegar a efectuar la prueba de oposición. Son plazos muy extensos a mi criterio, ni hablar la corrección. Son plazos muy, muy extensos que también perjudican a todos los postulantes, primero, sea aquellos que trabajamos dentro del Poder Judicial como aquellos que están fuera del Poder Judicial. Y es más, le diría, perjudica más a los que están afuera, porque aquel abogado que ejerce la profesión, aquel abogado que tiene que atender su estudio, aquel abogado que está haciendo recursos de casación, que tiene audiencia, que tiene debate, tiene que organizarse de otra manera para poder ir a rendir a un concurso, porque tiene tanto derecho como uno que está dentro para ingresar a la justicia. Y bueno, yo creo que también se ven perjudicados. Y respecto al funcionamiento,
A ver, no puedo hablar del actual porque no podría decirlo, pero el anterior, la gestión anterior, sí, de hecho yo tuve que presentar varios escritos, en plena pandemia, querían hacer un concurso sin interesar la situación justamente de pandemia, tuvimos que presentar con una colega informe, una presentación a la Secretaría de Salud para que realmente emita opinión al respecto, estamos en pleno COVID. En plena pandemia, es más, yo creo que se suspendió, Dios lo tenga en la gloria, pero el doctor Río tuvo que presentar un amparo a sus hijos para poder suspender un concurso. Es decir, sí o sí querían hacer ese concurso, que es el del fuero penal, que convengamos, el fuero que siempre más llama la atención, donde más interese en juego hay. Porque si esto hubiese sido un juzgado civil o juzgados civiles, laborales, no pasa eso. Pero en el fuero penal pasan esas cosas. Esto es así. Y también lo que yo estoy totalmente en contra de la modificación de esta ley, que ahora lo puedo decir porque en su momento había una presentación de inconstitucionalidad del doctor Larralde y yo estuve integrando ahí el tribunal, pero bueno, no resolví porque justo después asume el doctor Brugo en mi lugar, que el Superior Tribunal de Justicia tenga que emitir un dictamen de cada uno de nosotros, de los postulantes, a mí me parece totalmente que está fuera de lugar, porque si a mí alguien no me quiere de arriba, como ocurre, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Es lógico. En el informe, obviamente, por supuesto. En el informe, ¿qué va a ocurrir? Y no va a ser favorable a mí. ¿Y ese planteo de inconstitucionalidad? Desconozco en qué habrá quedado, desconozco. En las primeras designaciones que hizo el gobernador, Rogelio Frigerio, apeló a una posibilidad que es absolutamente legal, que es no quedarse con el primer orden de mérito, ¿no? Con los primeros órdenes de mérito, el segundo, el tercero, etcétera. Generó una polémica, que en realidad esa polémica no hay que buscarla en el nombre del actual gobernador, sino en casos anteriores en el que se apeló al segundo y tercer lugar, lo cual no hay ningún problema, pero bueno, como se había fijado el criterio de Jorge Busti en su momento de elegir el primero, aparece una polémica casi insólita. ¿Cuál es tu opinión sobre todas esas cuestiones? A ver, yo lo que creo es lo que es vinculante para el gobernador es la terna. Él, dentro de la terna, ejerce una facultad constitucional que puede elegir al primero, al segundo o al tercero. ¿Qué es lo que sí yo creo que me parece que podría hacer? Es fundamental, a lo mejor, ¿por qué no elige al primero y si al tercero? ¿O por qué no elige al primero y si al segundo? Pero él ejerce una facultad constitucional, cualquier gobernador me refiero, porque así debería lo vinculante es la terna. La terna. De la terna él puede elegir a quien crea. A ver, porque vamos a partir de una base, Federico. Todo lo que integran la terna son idóneos. Eso no se discute, no hay discusión alguna, ¿no? Hay que ver si hay que tener en cuenta perfiles, etcétera, etcétera. Es decir, hay varias cuestiones a tener en cuenta mientras esté dentro de la terna. Esa es mi postura. Lo que pasa que Jorge Busti, el ex gobernador, fue el único que públicamente se comprometió y dijo que siempre iba a designar al primer postulante. El resto no, pero eso no implica que hayan violado la Constitución, para nada. Doctor Garzón, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.